Alishamushka tukuy runakuna, ñukapak shutika Hernán Villalta mikan. Saludos a todos, mi nombre es Hernán Villalta y este es el canal de la Federación de Repúblicas Andinas. En esta ocasión vamos a hacer un ejercicio mental, un ejercicio de imaginación para tratar de pensar cómo sería nuestro presente si tanto el Tahuantinsuyo o Imperio de los Incas, así como el Imperio Azteca, no hubieran sido conquistados por los españoles. En este video nos vamos a tratar de por qué razón los españoles no logran anexar a su imperio a estos dos países. Simplemente vamos a imaginarnos que no pasó y a tratar de prever cómo sería el presente 5 siglos después, con la única intención de entretenernos. Muy bien, antes de empezar les recuerdo dar me gusta al video y suscribirse al canal, además de unirse al grupo de la Federación de Repúblicas Andinas, que es un grupo que busca hermanar y unificar a los países andinos, herederos de la civilización andina y del Tahuantinsuyo. Sin más, empecemos. Bueno, como les comenté, vamos a hacer aquí un ejercicio mental de cómo podría ser nuestro presente si hace varios siglos atrás no hubiéramos sufrido la invasión europea y nadie hubiera conquistado nuestro continente. Esto es un ejercicio mental, hay muchas posibilidades. Así es que no he creado ni siquiera un guión. En realidad, cuando uno hace un video en YouTube, lo recomendable es redactar un guión para después no estar balbuceando ni inventándose cosas en el camino. Pero es que las posibilidades son tan grandes al imaginar cómo sería nuestra realidad que decidí hacer este video un poco más libre. He solo hecho unas pautas de unas ideas centrales y a partir de ahí voy a desarrollar lo que voy a narrar aquí. ¿Cómo seríamos si no nos hubieran conquistado? Digamos que estamos en la actualidad ahorita, que es la segunda década del siglo XXI. Pero hacemos ese cambio 5 siglos atrás. Los europeos en el siglo XVI y finales del siglo XV no les va tan bien con su llegada a América. O qué tal que ni siquiera llegan en este siglo. Algo pasa. Y hay muchas posibilidades. Siglo XXI, realidad alterna 1. La parte sur del continente que estamos viendo ahorita, que actualmente llamamos América del Sur, no se llamaría América del Sur. Se llamaría Pacha, en esta propuesta de mundo alternativo. Pero solo se referiría a la parte sur. La parte norte se llamaría, tendría un nombre dado por la civilización de Mesoamérica. Y Pacha sería el sur. Sería uno de los primeros cambios que me imagino que deberían existir. Otra cosa, por la influencia de las civilizaciones europeas, porque en algún momento tendríamos contacto con ellos, cambiaríamos nuestra orientación. Usualmente todos ahorita están acostumbrados a orientar los mapas al norte. Como acá siempre, hasta el mismo Google Earth lo pone siempre el mapa al norte. Ya es una convención actual. Nuestros antepasados lo orientaban más que todo hacia donde salía el sol. Posiblemente nuestros primeros mapas hubieran sido así, orientados con el este hacia arriba. Pero, como vamos a encontrarnos tanto con las potencias europeas como con las potencias asiáticas, y al crear mapas, mapamundis, donde hay que poner las rutas de navegación, obligadamente tenemos que orientarnos a un polo, o bien al norte o bien al sur. En este caso,
tanto los mexicas como las otras potencias del hemisferio norte se van a poner de acuerdo en orientar sus mapas al norte. Pero no va a ser el caso de la civilización de los Andes, que seríamos la única gran civilización poderosa en el hemisferio sur. Así es que nosotros, ya desde el siglo XVI, empezaríamos a orientar nuestros mapas con el sur arriba. Eso sería uno de los cambios que habrían en esta realidad alterna. Tendríamos un Google Earth donde tendríamos la opción al norte o al sur, no como ahorita que solo hay el norte. En esta realidad solo van a existir 4 países en la América del Sur. En Pacha o en el continente Pacha, porque ahora le hemos cambiado el continente Pacha. Por favor, no se ofendan otros países, simplemente estamos imaginando una realidad. Aquí existiría un gran estado andino, que sería el descendiente directo de lo que es el Tahuantinsuyo. Ahora, no se llamaría Tahuantinsuyo porque simplemente el país puede cambiar de nombres, para no inventarnos un nombre que se llama Estado Andino. El territorio de este Estado Andino abarcaría mucha más área de lo que fue el Tahuantinsuyo histórico. Aquí lo voy a dibujar. Sería más o menos así. Simplemente estoy imaginando. Vamos a imaginar ahorita como en muchos otros países, como Japón, China, han cambiado de capitales a lo largo de su historia. En esta realidad bien podría ser Cusco la capital, o bien en estos siglos que han pasado pudo haberse mudado la capital 2 o 3 veces, porque es lo normal que puede suceder a lo largo de varios siglos. Digamos que en esta realidad la capital está en Tumipampa. Es más decir que no existe Ecuador, no existe Chile, no existe Perú, no existe Bolivia, Colombia, esos países no existen. En esta realidad, las demarcaciones territoriales son diferentes. Como lo digo, voy a imaginarme que solo hay 4 países en Pacha. Una cosa importante en esta realidad es que las potencias europeas, al no haber conquistado América, o a menos al no haber derrotado a las 2 poderosas civilizaciones americanas, como el Tahuantinsuyo y a los mexicas, España se concentró en conquistar rápidamente otros territorios. Es así que en esta realidad se concentraron en lo que actualmente es Venezuela, ya que fue un territorio que fue uno de los primeros conquistados por los europeos. Así es que se esmeraron en concentrar toda su avanzada en esos lugares cuando vieron que no podían conquistar el Tahuantinsuyo. Así es que en esta realidad habría un país latinoamericano ahí, un país latinoamericano como lo conocemos. De igual forma, al no haber podido conquistar los pueblos mesoamericanos, aquí existiría un país en lo que actualmente es México. Quizás se llamaría México. Es muy posible que se llamaría México en la actualidad, pero sería muy diferente. Podría ser hasta el 2 o 3 veces más grande de lo que el México actual, porque se habrían concentrado en dominar todo el centro del continente, lo que es Centroamérica, y hubieran avanzado en Norteamérica bastante. Es posible que hubieran tomado también la isla de Cuba, aunque esto podría no ser así, ya que España se hubiera concentrado en dominar las islas para cerrar una área de dominio entre lo que es Venezuela, todas las Antillas, las islas del Caribe, Miami y toda América del Norte. Viendo esto, en nuestra realidad alternativa, no existirían los Estados Unidos de América, ya que este hubiera sido el lugar donde España hubiera concentrado todo su poder y su influencia colonizadora. Así que en esta realidad alternativa, en vez de Estados Unidos, existirían varios países latinoamericanos en el norte del continente, muy parecidos a los que es actualmente Puerto Rico, Cuba o los países centroamericanos. Todo el norte del continente sería así. Estados Unidos no existiría porque Inglaterra, cuando se decidiera a invadir América,
ya habrían pocos territorios disponibles. En nuestro mundo alternativo no existen los Estados Unidos. Y varios de estos países latinoamericanos aún no se hubieran independizado, porque España, al no haber tenido un dominio tan grande fuera de la península, hubiera sabido controlar mejor estas posesiones de ultramar y conservaría aún muchas de ellas. Estamos diciendo que el Imperio Español todavía tendría posesiones en nuestro continente, pero serían pequeñas. Varios de estos países posiblemente también se hubieran independizado en el siglo XXI, pero aún existirían colonias españolas en el continente. Volvamos a Pacha, el nombre que le hemos dado al sur del continente. En realidad, las sociedades actuales no considerarían a América un solo continente. Había ya un solo continente, sino dos. Hablamos que acá existe un gran estado andino. También hemos hablado que existe Venezuela, como un país latinoamericano. También existiría Brasil. Voy a dibujarlo acá, a Brasil. ¿Y por qué existiría Brasil? Porque los portugueses hubieran seguido con su proceso colonizador sin ningún problema. Pero su territorio sería más pequeño, ya que el estado andino hubiera avanzado en la Amazonía un poco más y Portugal hubiera mantenido el Tratado de Tordesillas y no se hubiera aventurado mucho fuera de esas fronteras. España hubiera querido aprovechar el Amazonas para sus conquistas, pero al ser una zona inhóspita, España hubiera preferido concentrarse en América del Norte. Ahora, acá también existiría la Confederación Mapuche, en el sur del continente. Esta Confederación Mapuche estaría conformada por muchos pueblos a lo largo de la historia, pero que ya para el siglo XXI ya estarían consolidados en un estado. Ellos habrían sufrido muchos ataques europeos en los siglos anteriores, porque al no haber sido conquistados los incas ni los aztecas, los españoles hubieran querido concentrar su interés en esa área, incluso los portugueses o otras potencias europeas. Pero conociendo lo aguerridos que son los mapuches, hubieran mantenido su independencia y ya para este momento ya sería un estado unificado en el sur del continente. También estaría la Confederación Guaraní. En este mundo imaginario, no sabría qué hubiera pasado con toda la Amazonía. Es posible que se mantuviera todavía como área virgen, reclamada así por el estado andino, tanto como por Brasil y como por Venezuela. Pero solamente reclamado, ya que esa tierra de facto no tendría ninguna autoridad y los pueblos originarios aún mantendrían el control de esos territorios. Es solo una posibilidad. Vayamos al estado andino, que es lo que nos interesa, porque este canal está dedicado a la civilización andina. Este estado andino, ya le hemos dicho, tendría la capital Tumipampa. ¿Por qué? Es solo una posibilidad. Podría ser Cusco, quizás Guayas, lo que actualmente es Guayaquil, quizás Quito. Quizás Quito sería la capital. O de repente la capital hubiera pasado a la meseta del Collao, lo que actualmente está Tiahuanaco. Nadie sabe. De todas esas posibilidades voy a centrarme ahorita en Tumipampa. Quizás en el futuro hago otro video cambiando otras capitales o manteniendo Cusco. Ahora, para decir que la capital de Cusco se mueva a Tumipampa, tendría que pasar algo grave. ¿Qué podría hacer que nos cambie de capital? En primer lugar, la monarquía incaica tendría que haber desaparecido para que pase algo así. Quizás una guerra. Yo me podría imaginar que quizás las guerras mundiales hubieran sucedido, pero sin la presencia de Estados Unidos. Entonces, ¿quiénes eran los estados poderosos del continente que hubieran participado en estas guerras mundiales? Al no existir los Estados Unidos. Lo más fácil de imaginar serían los mexicas o el estado andino. Y es probable que durante estos conflictos Japón haya invadido o Japón haya ocupado el estado andino en alguna de las guerras mundiales. No se podría aún imaginar que fueran en las mismas fechas,
1944, 1945, donde termina la Segunda Guerra Mundial, pero imaginemos que es a mediados del siglo XX, en lo cual hay una guerra mundial, y el Imperio de Japón ocupa el estado andino, y ocupan Cusco, y la resistencia va a Tumipampa y establece el gobierno ahí, hasta expulsar a los invasores. Algo de esa historia podría pasar para que se justificara un cambio de capital. Otra razón por la cual podría cambiar la capital es que en la guerra civil incaica de Atahualpa y Huáscar quede dividido el país y después se unifique unos años después, pero el poder se concentrará en el norte. Es alguna posibilidad que se podría manejar. Ahora, ¿estaríamos mejor o bien en esta realidad? Bueno, en primer lugar, nosotros no hubiéramos nacido. Eso es verdad. Simplemente si tú cambias algo en los acontecimientos, sucede el efecto mariposa. No hubiéramos nacido. En nuestra misma realidad, si quizás no hubiera habido la guerra con algún país vecino, no existiríamos nosotros, porque nuestros abuelos hubieran conocido a otras personas, se hubieran casado con otras parejas y no hubieran tenido a nuestros padres. No existiríamos. Más aún si evitamos la conquista de América. No existiríamos ni uno de nosotros. Esto es obvio, estamos todos conscientes de eso. Creo que no hay que ser un genio para pensar en eso. Pero estaríamos mejor, bueno, las personas que vivieran acá, ¿estarían mejor o peor que nosotros? Yo creo que podrían estar igual, pero no peor. E incluso las posibilidades de que estuviéramos mejor serían enormes. ¿Y en qué me baso esto? Aunque uno no puede asegurarlo. Porque si existiera un estado autóctono andino, no hubiera surgido esos casos de discriminación contra nuestros pueblos. Porque en realidad los pueblos originarios tendrían un país que los represente. Es como en el caso de China. No puede discriminar un chino en China, como que se discrimina a un andino en los Andes. Porque sería nuestro país, serían nuestras instituciones y sería nuestro lugar que nos representa en el mundo. En ese aspecto estaríamos mucho mejor. Ahora, las ciudades igual se hubieran modernizado, quizás se hubieran rascacielos, edificios de diferente índole. Como no existe Estados Unidos, no habría pues McDonald's, ese tipo de cosas, pero me imagino que Inglaterra hubiera también entrado en la era industrial y al final hubiera exportado pues esas cadenas, ese tipo de negocios, y de alguna forma existirían ciudades modernas y globalizadas y parecidas a todos los lugares. Pero en el estado andino tendrían una distribución que uno le haría recordar a las plazas incaicas, la distribución, pero sería modernizado, ya con técnicas modernas, cemento, cristal. Tendríamos uno de los ejércitos más grandes de la zona, porque sería un ejército consecutivo desde el siglo XV hasta la actualidad. Y tendríamos el control total de la Mamacucha, que sería el Pacífico Sur, que ya no se llamaría así, o al menos nosotros no lo llamaríamos así, lo estaríamos llamando Mamacucha, y tendríamos todo el control de esa área de comercio. ¿Qué otra cosa me imagino? Que el puerto más importante, tendríamos 3 puertos importantes, hasta 4. Uno, aproximadamente en lo que es Chile, en lo que hoy día es Chile. Por Concepción, por ahí debería haber un puerto poderoso que mantendría una ruta de comercio con Australia y Nueva Zelanda y con Rapa Nui. Que Rapa Nui, la conocida isla de Pascua, estaría dentro del territorio andino. Lo hubiéramos asimilado o lo hubiéramos anexionado al estado andino, asumo en el siglo XVI, cuando llegamos a contactar finalmente con los europeos. No nos llegan a conquistar, pero empezamos a descubrir cómo ellos veían el mundo y lo extenso que es el mundo. Entonces, en ese momento, anexamos Rapa Nui. Otra cosa importante, la Antártida. Actualmente la Antártida no le pertenece a ningún país por el Tratado Antártico. Los países en nuestra actualidad
empezaron a reclamar territorios en la Antártica recién en el siglo XIX. Pero en esta realidad el Estado andino ya desde el siglo XVI-XVII hubiera reclamado territorios en la Antártica, porque nosotros somos un estado del sur del hemisferio del planeta. Entonces todo el sur hubiera estado dentro de nuestra área de expansión, dentro de nuestra área de influencia, y al no haber podido llegar a las tierras mapuches, tierras guaraníes, o a la Amazonía, que ya estaba metido ahí Portugal, hubiéramos ido más al sur y hubiéramos reclamado territorialmente ya la Antártica. Toda la Antártica ya prácticamente sería territorio andino. Esa es una de las cosas que me imagino. Quizás en estos momentos habría un conflicto con la Confederación Mapuche por reclamar territorios, pero de facto toda la Antártica sería andina. Ahora, también dominaríamos muchas islas del Pacífico. Varias las dominaríamos. En realidad todo el Pacífico estaría dominado por el Estado andino, al ser el más antiguo de todo el continente Pacha. Los puertos importantes, ya hablé de el que estaría en Chile, que se llamaría Chile, esa parte del territorio de la región se llamaría Chile. Tendríamos una pequeña salida al Océano Atlántico, por donde está Buenos Aires, por el comercio, cuando el Estado andino se abra al comercio, el comercio, digamos, saldría por ahí hacia Europa, tendría que salir por donde actualmente está Buenos Aires, así es que toda esa área sería territorio andino. Estaríamos compartiendo territorio con la Confederación Mapuche y con la Confederación Guaraní. Pero yo me imagino que uno de los puertos más importantes sería Guayas, actualmente Guayaquil. Y quizás Chincha también, por ser unos lugares de los grandes navegantes andinos. E indiscutiblemente en el Caribe tendríamos que tener un puerto, que sería más o menos por acá. Ahora, yo me imagino que tendríamos también control de lo que es Panamá, porque ahí tendremos la frontera con el estado Mexica. Pero Panamá y el canal de Panamá lo hubiéramos construido nosotros. Me imagino que el canal de Panamá estaría dentro del territorio andino. Ya, imaginemos que en primer lugar la mayoría de pobladores serían cobrizos americanos. Yo no hablo de razas, las razas no existen, pero sí la etnia cobriza americana, nuestros rasgos físicos autóctonos sería la mayoría, digamos que sería un 90-80% de la población. También existiría bastante presencia afroamericana, o afropacha se diría en esta realidad, porque cuando los portugueses trajeran esclavos de África a lo que es Brasil, y estos escaparan buscando su libertad, irían al estado andino donde no existiría la esclavitud, así es que sería como una especie de paraíso. Así es que me imagino que desde siglos anteriores, antes de haberse abolido la esclavitud, todos escapaban al estado andino buscando su libertad. Así es que me imagino que existiría un 5, 6, 7, hasta quizás un 10% de afrodescendientes en el estado andino. Y que ellos incluso hubieran ayudado en la consolidación de este estado. Ahora también con la migración europea, no me imagino que los europeos no se asentaran aquí también, con el permiso de las autoridades, y quizás habría un mestizaje, un 5% de mestizos, 2-3% de gente caucásica, blanca o mediterránea. Siempre esas proporciones. E imagino que uno de los lugares más importantes en el Pacífico sería el santuario de Pachacamac, que al día de hoy seguiría siendo un centro de peregrinación enorme, sería prácticamente la Meca del continente Pacha. Así me lo imagino. En primer lugar, el cristianismo yo creo que hubiera llegado, pero no sería la religión predominante. Quizás hablemos de un 20% cristianos, entre católicos y protestantes, pero una gran mayoría tendría sus huacas
por cada localidad a la cual rendirían culto. Obviamente en estos tiempos no existirían sacrificios humanos, no existirían costumbres que nuestra sociedad actual pudiera considerar violentas, no. Yo creo que con el tiempo las ideas hubieran cruzado los continentes y ahorita tendríamos un gran respeto a la tierra, pero ya no tendríamos ciertas costumbres como sacrificios o llevar niños a los cerros para poner en orden otra vez el universo, equilibrar las cosas. No, ya no tendríamos esas costumbres, pero sí existirían los adoratorios locales. Cada pueblo, cada ciudad tendría su adoratorio de su huaca. Yo creo que la religión principal acá serían las huacas, incluso mucho más que el sol. Yo creo que en algún momento la deidad del sol hubiera caído. No desapareciendo, pero sí hubieran bajado sus fieles. Hubieran desaparecido poco a poco los fieles al sol, pero sí se hubiera mantenido la adoración a las huacas. Yo creo que las huacas serían lo más potente en el estado andino. Y cada pueblo tendría su huaca diferente, pero existirían las huacas principales, las huacas más poderosas, y Pachacamac sería como que la Meca, el lugar donde todos peregrinarían. Y otro punto muy importante sería Cusco, porque Cusco, digamos que en este mundo que me he imaginado, no sería la capital ya, pero sería un lugar de peregrinación y de poder y de homenaje. Sería el centro espiritual, la capital histórica del estado andino. Y también entre ellas estaría Quito. La importancia de Quito en esta realidad sería increíble, estaría en el centro del mundo. Esa idea hubiera sido explotada por las personas, los sacerdotes, porque era el lugar donde el mundo se dividía y donde el sol tenía una posición muy diferente a lo que sucedía en Cusco. Sería un lugar sumamente importante. Nuestras vestimentas típicas aún se mantendrían, pero solo para eventos de gala. Yo creo que con la globalización, igual todos estaríamos vistiendo jean, polo, pero solamente para el día a día. Yo creo que en momentos de gala, momentos de reuniones importantes, así como en Japón usan kimonos, los musulmanes a veces usan ropa muy elaborada, muy elegante, pero de su cultura árabe. No es lo mismo árabe como musulmán, no me estoy confundiendo, pero uno sabe cómo visten con turbante y una forma muy elegante en sus momentos que requieren, ¿no? Momentos que requieren una presencia así. Eso tendríamos aquí en el mundo andino actual. Tendríamos las mujeres para fiestas se vestirían con una forma elegante, pero haciendo recordar su pasado andino, con las mantas, o quizás, no soy un diseñador de moda, pero me imagino que se haría fácilmente reconocible una mujer andina con sus mejores vestimentas en esas reuniones. Y alrededor del mundo, así como cuando hay una reunión, digamos en Inglaterra, y llega un sultán, llega alguien de Arabia y todos lo ven con respeto porque llega vestido como su forma que él conoce, elegante, pero respetando su cultura. Así también nos tendrían respeto nosotros. Cuando llegarían las damas del Tahuantinsuyo o del estado andino, vestidas con sus mejores trajes elegantes, a estas reuniones y nos verían con respeto. Algo que ahorita no tenemos, que hemos perdido. Eso es una de las cosas que en la sociedad cambiaría. Cambiarían para bien, yo pienso. ¿Y qué idioma hablaría este país? Yo pienso que habría muchas lenguas, algo parecido a China o en la India, ¿no? Con varias lenguas y dialectos. Pero el idioma oficial sería para mí un quechua unificado, un quichua unificado. Yo pienso que el idioma se hubiera unificado ya un siglo, 2 siglos hacia atrás. Y existiría una forma de escribir a través de todo el estado andino que todos entenderían. Y no usaríamos los caracteres latinos. Qué sé yo, acá las posibilidades son infinitas. O nos inventamos un alfabeto, o hubiéramos agarrado el rongo de Rapa Nui, o quizás hubiéramos copiado los caracteres mayas cuando hubiéramos entrado en contacto con esa cultura. ¿Quién sabe? Incluso dice que los cañaris tenían ya un sistema rudimentario de escritura. Quizás ese sistema se hubiera distribuido
por todo el estado andino. Otra posibilidad es que los quipus hayan pasado al papel. Desde el momento que hubiéramos entrado en contacto con los países asiáticos y nos hubieran traído el papel, cuando hubiéramos contactado con los japoneses nos hubieran traído el papel y hubiéramos aprendido a pintar los quipus en papel. ¿Quién sabe? ¿Seríamos una potencia? Es bien difícil saberlo, pero no es descabellado creer que sí, porque seríamos un estado antiguo. Quizás hubiéramos tenido malos momentos, como la India, que tiene pobreza, un montón de problemas, pero ahorita la India está entrando en un boom económico. Quizás no hubiera pasado como China, que la pasó mal en una temporada, casi se mueren de hambre millones de personas, pero ahorita está siendo la segunda potencia del planeta económicamente, a unos pasos de convertirse en la primera. Depende del momento en el cual veamos nuestra realidad, podríamos estar mal, estar bien, pero lo que es indiscutible es que tendremos una identidad más sólida, como país mucho más sólida. Y los demás países alrededor del mundo nos verían como iguales. Actualmente a los pueblos originarios mucha gente los ven hasta con pena algunas veces. No nos ven con el respeto que deberían vernos, como un estado autóctono con costumbres que son tan iguales como las costumbres de los emperadores de China, del emperador de Japón, de los reyes o monarquías europeas, que los zares de Rusia, que los sultanes. A ese nivel deberían vernos y yo creo que en esta realidad sí nos verían así. Igual que los pueblos mexicas, que no me he enfocado en ellos porque este canal está dedicado a la civilización de los Andes. Bueno, he querido empezar el año con un video así, soltando ideas. No he hecho un guión como les he dicho, porque he querido ser un poco libre a la hora de hablar. Me he puesto frente al micrófono y he empezado a hablar simplemente, lo que se me venga a la mente. Me gusta imaginar mundos alternativos. Estoy haciendo en el canal una serie alternativa que es ¿y si Magallanes llegaba al Imperio Inca? Que es una cosa diferente a lo que hablé ahorita. No se confundan, no tiene nada que ver con mi serie. Así que no les estoy spoileando el final ni nada de ese tipo de cosas. Pero sí, me agradó hablar acerca de esto porque muchos días paro pensando en cómo sería nuestro país andino si no hubiera sido conquistado e invadido. Y es la primera vez que lo comparto. Y si tienes algo interesante que decir, déjalo en los comentarios y voy a hacer un video de esto a futuro. Sí, voy a estar haciendo videos imaginando mundos alternativos. Este es el primero que se me ha ocurrido, amanecí con la gana de contarlo y lo he contado. Esto solo es una posibilidad de tantas que pueden haber. Bueno, y ayúdame con un me gusta, compartiendo el canal y suscribiéndote. Muchas gracias y hasta luego.